Hola queridas oyentes, bienvenidas una vez más a este podcast titulado Si me das un hijo, en el cual conversamos acerca de temas que son de gran importancia para nosotras las madres, que queremos criar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. En el episodio pasado empezamos una serie titulada Prepara a tus hijos para las tribulaciones por causa del Evangelio. Y hoy vamos a tener el segundo episodio de esa serie y lo he titulado Bajo la sombra del Omnipotente, pero en medio de un mundo que sufre. Espero que seas bendecida mientras escuchas estas palabras. Cuando somos padres, especialmente madres cristianas, hay un deseo profundo en nuestro corazón: proteger a nuestros hijos de todo dolor, ¿verdad? Quisiéramos construir una especie de burbuja a su alrededor, un lugar donde nada los hiera, donde nada los amenace, donde ninguna injusticia los alcance. Pero tarde o temprano descubrimos una verdad difícil: la vida en realidad no es una burbuja. Vivimos en un mundo frágil, vulnerable y marcado por el pecado. Y precisamente por eso surge una pregunta importante que debemos ayudar a nuestros hijos a entender. ¿Cómo conciliamos la promesa del Salmo 91 con la realidad del sufrimiento? El Salmo 91 comienza con estas palabras tan conocidas: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchos leen este pasaje como si significara que el creyente nunca sufrirá dificultades. Pero la Biblia completa nos muestra algo más profundo. Vivir bajo la sombra del Omnipotente no significa ausencia de tribulación, significa presencia de Dios en medio de la tribulación. Esa es la verdadera esperanza del creyente. Dios no nos promete que nunca atravesaremos momentos difíciles, pero sí promete algo infinitamente más poderoso: que Él estará con nosotros en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Ese es el atributo glorioso de Dios que sostiene a sus hijos, su omnipresencia. Dios está presente y esa presencia transforma incluso los momentos más oscuros. En la Biblia encontramos momentos en que Dios libra a sus hijos de manera extraordinaria. Recordemos, por ejemplo, a Daniel en el foso de los leones. Humanamente no había escapatoria, pero Dios cerró la boca de los leones. Y también recordamos a Sadrac, Mesac y Abednego, aquellos 3 jóvenes valientes que fueron lanzados a un horno de fuego ardiente. Y cuando el rey miró dentro del horno, vio algo imposible. No habían 3 hombres, había 4. Dios estaba con ellos en medio del fuego. Pero la Biblia también nos muestra otra realidad. Muchos hombres y mujeres piadosos sufrieron persecución. Los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías, fue perseguido, rechazado, encarcelado injustamente. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo con los apóstoles. Muchos fueron golpeados, encarcelados. Algunos incluso murieron por causa del Evangelio. Recordemos a Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban, la Biblia dice que levantó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Dios no lo libró de la muerte en ese momento, pero no estuvo ausente. Dios estaba con él. Y esa historia se ha repetido a lo largo de los siglos. Hoy mismo, en muchas partes del mundo, hay cristianos que enfrentan persecución por su fe. Cuando los hijos de Dios sufren, una pregunta suele aparecer: ¿dónde está Dios? La respuesta bíblica es clara: Dios nunca abandona a sus hijos. Jesús mismo prometió: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros hasta lo último de la tierra, en el fuego, en la prisión, en la persecución, en la enfermedad, en la injusticia. Su presencia es la roca firme sobre la cual descansamos. Y además, Dios ha prometido recompensas eternas para aquellos que sufren por causa del Evangelio. Jesús dijo: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué debemos hablar de esto con nuestros hijos? Como madres cristianas que vivimos tiempos tan difíciles, este no es un tema que debemos ignorar. Debemos hablar con ellos sobre estas realidades, no para asustarlos, sino para prepararlos espiritualmente. En mi libro titulado Si me das un hijo, cuando hablo de este tema, escribí algo que resume esta idea. La vida no es la burbuja en la que pretendemos a veces mantener a salvo a los nuestros. En realidad, vivimos en un mundo muy vulnerable donde la fragilidad nos sorprende a todos. Esto lo vemos claramente en la historia de Esther. Su vida cambió de un momento a otro. Su burbuja se rompió. Fue llevada lejos de su casa, lejos de su primo Mardoqueo, a un palacio extraño para ser preparada para casarse con un rey mucho mayor que ella, a quien ni siquiera conocía. No tuvo oportunidad de vivir una juventud normal. Ya había quedado huérfana una vez y ahora su vida volvía a cambiar radicalmente. Pero la fe que había sido sembrada en su corazón desde su familia la guió a tomar decisiones sabias que glorificaron a Dios en el momento más difícil. Preparar a nuestros hijos para las tribulaciones por causa del Evangelio es prepararlos en conocimiento. Es como cuando llevamos a nuestros hijos al doctor. Muchas veces les explicamos antes lo que va a pasar. Les decimos, no te preocupes, puede doler un poco, pero el doctor está aquí para ayudarte. Cuando los niños saben lo que va a pasar, lo enfrentan con más calma. Al menos así me sucede con mis hijas. Lo mismo ocurre espiritualmente. Nuestros hijos necesitan conocer lo que la Biblia enseña. Podemos hablar con ellos sobre pasajes como Mateo 5:10, sobre los que padecen persecución por causa de la justicia, Juan 16:33, donde Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción, 2 Timoteo 3:12, que afirma que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, o Hechos 7 con la historia de Esteban. Cuando los hijos conocen estas verdades, no se sorprenden cuando llegan las pruebas. También comparte testimonios actuales. Hoy hay muchos cristianos en el mundo que enfrentan persecución por predicar el Evangelio. En algunos países no se permite tener una Biblia. En otros, reunirse para adorar puede llevar a la cárcel. Escuchar estas historias ayuda a nuestros hijos a entender que muchas veces seguir a Cristo tiene un costo, pero también vale la pena seguirlo. No es cruel hablar de estas cosas con ellos. Algunos padres pueden pensar, es que esto es demasiado duro, pero en realidad no es una idea cruel ni alarmista. Es una forma de prepararlos en conocimiento, porque quizás algún día, cuando enfrenten una prueba, recordarán, mis padres me hablaron de esto. La Biblia enseña cómo enfrentar estas situaciones, y ese recuerdo puede ser una semilla que los sostenga en la fe. Quiero cerrar con unas palabras del apóstol Pablo que resumen perfectamente esta esperanza. Él dijo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las tribulaciones pueden ser reales, pero la gloria futura es mucho mayor. Y cuando nuestros hijos entiendan esto, aprenden una verdad poderosa. Podemos atravesar cualquier circunstancia porque nunca caminamos solos. Dios está con nosotros siempre. Que Dios te bendiga, querida mamá. Que este episodio pueda ser de bendición para tu vida y si es así, por favor, compártelo con otras madres. Es nuestro deseo que se levante una generación de mujeres que entiendan que la maternidad no es nada más un rol, sino un ministerio sagrado. Dios te bendiga. Nos escuchamos en los próximos episodios.